Mi propio hijo me llamó personal de servicio en su propia boda y fingió no conocerme. La familia adinerada de su esposa incluso se burló del vestido que llevaba puesto. Los dejé humillarme hasta que se cansaron. Y entonces, en silencio, tomé el micrófono y pronuncié una sola frase. Sus rostros se quedaron pálidos. Había estado de pie frente a las puertas del salón de bodas del Hotel Palacio de los Sueños durante 10 minutos completos. Adentro se desplegaba un mundo que no era el mío. Hombres con trajes negros impecables, mujeres envueltas en vestidos de gala de seda, reían, brindaban, levantaban copas de champaña celebrando la boda de mi hijo. En mis manos llevaba un regalo pequeño, envuelto con cuidado en papel rojo, una bufanda de seda bordada a mano. Me había tomado 3 semanas terminarla, puntada por puntada, cosiendo bajo la luz de una lámpara de aceite después de cada jornada agotadora de trabajo. Di un paso al frente. Mis sandalias viejas resonaron con un leve clac, clac sobre el piso de mármol brillante. Recorrí el salón con la mirada, buscando un rostro conocido, y entonces lo vi. Santiago Herrera estaba justo en el centro del salón, vestido con un traje negro hecho a la medida, corbata de seda reluciente, el cabello perfectamente engominado, alto, apuesto, con el aire seguro de un joven empresario exitoso. Reía y conversaba con un grupo de invitados, gesticulando con confianza, hablando con voz firme. A su lado estaba la novia, Catalina Mendoza, hermosa dentro de su vestido blanco impecable, aferrada orgullosa al brazo de mi hijo. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. 28 años desde aquella noche en que di a luz a ese niño frágil en un cuarto rentado y estrecho, mientras la lluvia golpeaba el techo y su primer llanto rompía la oscuridad. Y ahora estaba ahí, resplandeciente, en el día más importante de su vida. Avancé hacia él, sonriendo, aunque por dentro me consumía la inquietud. Santiago. Apenas su nombre salió de mis labios, Santiago se volvió. Nuestros ojos se encontraron, y en ese instante lo vi todo. Un leve sobresalto, una sombra que cruzó su rostro. No fue alegría, no fue sorpresa, fue pánico. Me miró como si yo fuera algo que no debía estar allí. Mi sonrisa se congeló. Santiago avanzó rápidamente hacia mí, pero no para abrazarme. Se interpuso en mi camino, erguido, imponente, como un muro. Su mirada pasó fugazmente por encima de mi hombro, hacia los invitados que observaban, y luego volvió a mí, fría, distante. «Oiga, señora», parpadeé. «¿Señora? Acababa de llamarme así. ¿A mí? El personal de servicio debe usar la entrada de atrás. Esta área es solo para invitados VIP». Su voz fue baja, pero clara, cada palabra cortante, como vidrio roto. Sin titubeos, sin vacilación alguna. El tiempo se detuvo. Me quedé ahí, con la boca entreabierta, incapaz de creer lo que acababa de escuchar. «Hijo», balbuceé, con la voz temblorosa, «soy yo, tu mamá». Pero Santiago ya se había dado la vuelta. Regresó con los invitados, y la sonrisa brillante reapareció en su rostro, como si nada hubiera ocurrido. «Disculpen», dijo con tono jovial. «Solo fue una pequeña confusión con el personal. Continuemos». Las risas de los presentes cubrieron el vacío que me rodeaba. Sentí la sangre subir a mi rostro, y luego desaparecer, dejando un entumecimiento que me recorrió el cuerpo entero. Mis piernas parecían hundirse en el mármol, pesadas, inmóviles. Apreté el regalo entre mis manos. Aquella pequeña caja ahora pesaba como una tonelada. No fue una confusión, fue un rechazo deliberado, frío, cruel, el rechazo del hijo al que le había entregado toda mi vida. Bajé la mirada hacia mi vestido azul claro, gastado por los años, a mis sandalias desgastadas, a todo lo poco que tenía. Luego miré de nuevo ese mundo deslumbrante, un mundo que, irónicamente, había sido construido en parte con mi propio esfuerzo, y ahora yo estaba siendo expulsada de ese cuadro de felicidad, como una mancha que debía borrarse, como un secreto que no podía salir a la luz, como una extraña que había entrado por error en un lugar al que no pertenecía, pero no me fui. Mis pies estuvieron a punto de girar hacia la salida, pero me detuve a mitad de aquel pasillo deslumbrante. Si me iba en ese momento, si alguien veía a una empleada desconocida huir de la boda,
¿Qué pensarían? ¿Haría eso pasar vergüenza a mi hijo? ¿Arruinaría su boda? Aunque él ya me había rechazado, yo no podía arruinar el día más importante de su vida. Me di la vuelta y caminé despacio siguiendo la flecha que decía área de servicio, el camino que mi propio hijo me había señalado. El pasillo se volvió más estrecho. Las lámparas de cristal dieron paso a luces fluorescentes, frías y blanquecinas. La música suave del salón quedó atrás, reemplazada por el ruido metálico de platos, el choque de cubiertos y los gritos apresurados del personal. Me apoyé contra la pared y miré por una rendija de la puerta. Dentro, decenas de cocineros y ayudantes, vestidos de blanco, trabajaban como máquinas perfectamente sincronizadas, los rostros empapados de sudor. Esa imagen fue como una aguja clavándose directo en mi memoria. 20 años atrás. No esta cocina elegante, sino un pequeño restaurante en una esquina de Tepito. Yo pasaba de la madrugada a la noche frente al fregadero, con las manos sumergidas en agua jabonosa hasta que la piel se arrugaba como hojas secas. Santiago tenía entonces 12 años. Llegó a casa con los ojos negros brillantes, sosteniendo su boleta. Mamá, pasé a la secundaria Benito Juárez. El maestro dijo que soy muy bueno para estudiar. Recuerdo haberlo abrazado con fuerza, sin importar que mis manos mojadas le empaparan la camisa. Yo sabía que podías, le dije. Vas a ir a la universidad, vas a tener un gran futuro. Pero la escuela Benito Juárez no era barata. Pedí turnos extra lavando platos por las noches, de 7 a 11. Cuando regresaba a casa, Santiago ya estaba dormido. La vieja mesa de estudio seguía con la luz encendida, los cuadernos abiertos y desordenados. Yo cerraba los libros con cuidado, lo arropaba, besaba su frente y le susurraba: «Duerme bien, mi pequeño príncipe». Mi mano se movió sin pensarlo, acariciando mis nudillos donde las callosidades seguían marcadas, aún después de tantos años. Nunca me quejé, porque eso era exactamente lo que yo quería. El sonido de copas chocando llegó desde el salón. Salí con cuidado del pasillo de servicio y busqué un rincón oculto detrás de unas grandes macetas decorativas. Desde ahí podía ver toda la fiesta sin que nadie reparara en mí. Santiago Herrera estaba de pie sobre el estrado, levantando una copa de champaña, con una sonrisa radiante. Catalina Mendoza estaba a su lado. Su vestido brillaba bajo las luces. Los invitados aplaudían con entusiasmo. Yo permanecía en la sombra, abrazando aún la pequeña caja del regalo. Desde ahí podía ver con claridad el rostro de mi hijo. Era guapo, adulto, exitoso, todo lo que una madre desea para su hijo. Pero ese rostro me resultaba extrañamente ajeno. Ese ya no era Santiago. El niño que lloraba de hambre, que se aferraba a mí cuando había tormentas, que decía: «Te quiero más que a nadie, mamá», antes de dormir. Ese era el ingeniero Santiago Herrera, joven profesional exitoso, esposo de Catalina Mendoza, la hija de una familia adinerada de Polanco. Un hombre completamente distinto. La fiesta continuó. Cortaron el pastel, 5 pisos de altura, cubierto de betún blanco impecable, decorado con rosas de azúcar perfectamente elaboradas. Recordé el 8º cumpleaños de Santiago. No hubo pastel caro, solo un pequeño bizcocho que horneé en un horno de carbón, adornado con algunos dulces de colores. Y aún así, Santiago sonrió con felicidad, me abrazó y dijo: «Mamá, haces el pastel más rico del mundo». Ahora tenía un pastel de 5 pisos, elegante y lujoso, y ya no me necesitaba. Junto a la mesa del buffet, un grupo de mujeres de mediana edad, vestidas con deslumbrantes trajes de gala, conversaban animadamente mientras sostenían copas de vino tinto. Sus voces no eran fuertes, pero sí lo suficientemente claras como para que yo escuchara cada palabra. «Catalina es realmente afortunada», comentó una mujer de cabello rubio teñido, con un collar de perlas. «Santiago es talentoso, y además viene de una buena familia. Dicen que los Herrera tienen una mina de plata en Zacatecas». «¿Una mina de plata?», me estremecí. Nuestra familia nunca había tenido ninguna mina. «Así es», asintió otra mujer, con el rostro perfectamente maquillado y los labios pintados de rojo intenso. «Y su madre, según dicen, es profesora universitaria. Ahora mismo está dando clases en Europa. Está tan ocupada que no pudo venir a la boda. Qué lástima». «¿Profesora universitaria? ¿Europa?» Santiago había mentido.
Había inventado una historia completamente distinta sobre su origen. ¡Qué familia tan culta, tan educada!, suspiró la mujer rubia con admiración. No como esas familias que se enriquecen de la noche a la mañana y no tienen raíces. Santiago sí es de verdadera alcurnia. Rieron en voz baja, chocaron sus copas y luego cambiaron de tema. Mina de plata. Profesora. Europa. Esas palabras lujosas resonaban en mi cabeza como campanas fúnebres. Mi hijo había borrado por completo su pasado. No solo me había ocultado, había creado una madre completamente distinta. Una madre digna de su posición. Una madre que no fuera una carga, sino un motivo de orgullo. Y yo, la madre real, era apenas un fantasma que debía permanecer escondido. Las carcajadas que provenían de la mesa de la novia me sacaron de mi aturdimiento. Catalina Mendoza estaba sentada con 4 o 5 jóvenes, seguramente sus amigas más cercanas, todas vestidas con costosos vestidos de damas de honor en tonos rosa pastel. Reían sin parar, sosteniendo sus teléfonos, tomándose selfies una y otra vez. «Catalina, eres tan afortunada», exclamó una chica de cabello largo y rizado, abrazándola. «Santiago es perfecto de pies a cabeza, guapo, rico y además educado. No como esos niños ricos arrogantes». Catalina sonrió radiante, levantando la mano con falsa modestia. «Él es muy bueno», dijo. «Aunque a veces vive bajo mucha presión. Le importa mucho su imagen». «¿Su imagen?», preguntó otra joven, con unos aretes de diamantes que brillaban bajo la luz. Catalina se inclinó hacia adelante y bajó la voz, aunque no lo suficiente como para que yo no escuchara cada palabra. «Les voy a decir algo. Mi suegra en realidad no tiene mucha educación. Santiago me dijo que solo terminó la secundaria. Trabaja por su cuenta, nada estable. Por eso él no quiso invitarla a la boda. Tenía miedo de que la gente pensara mal de su familia». La chica de cabello rizado abrió los ojos, sorprendida. «No puede ser. Yo pensaba que... Todos pensaban eso», asintió Catalina. «A mi familia les dijo que su mamá estaba fuera del país por trabajo. A sus amigos les contó otra cosa. En fin, no le gusta hablar de su pasado. Yo lo entiendo. Todos queremos un futuro mejor, ¿no?». «Claro», respondió la chica de los aretes. «Menos mal que tu suegra no vino. Si no, te habría dado un dolor de cabeza. Todas creíamos que te habías casado con una familia aristocrática». Rieron de nuevo, con un sonido cristalino, como campanitas de plata. Pero para mí, esa risa era como un cuchillo clavándose en el corazón. Di un paso atrás y me apoyé contra una columna de piedra helada. Mis piernas temblaban, a punto de ceder. Me aferré a la columna para no caer, pero el mundo seguía girando frente a mis ojos. Menos mal que no vino la suegra. Esas palabras resonaban en mi mente, una por una, como clavos hundiéndose en mi cabeza. Yo era la madre menos mal que no vino. Yo era la mancha que debía ocultarse. Yo era el pasado pobre que mi hijo quería enterrar. Busqué a Santiago con la mirada. Estaba junto a la mesa de invitados VIP, con una mano apoyada en la cintura, riendo con un hombre de cabello canoso, probablemente su jefe o un socio de negocios. Su rostro lucía confiado, satisfecho, completamente cómodo en su papel de hijo de buena familia. Recordé al Santiago de antes, aquel muchacho de 14 años que volvió un día a casa, con los ojos enrojecidos y los labios apretados. Le pregunté qué le pasaba. Negó con la cabeza, sin decir palabra. Al día siguiente supe la verdad. En la escuela se habían burlado de él porque su mamá solo lavaba platos, su papá había muerto y no tenían dinero. Esa noche Santiago lloró en mis brazos. No lloró a gritos, solo dejaba caer las lágrimas en silencio. «Mamá, ¿por qué somos tan pobres? Me da mucha vergüenza». Lo abracé con fuerza, acaricié su cabeza y le susurré: «No pasa nada, hijo. Mamá va a trabajar más duro, tú vas a estudiar más. Algún día tendrás éxito y nunca volverás a sentir vergüenza de ti mismo». Ahora lo entendía todo. Santiago había tenido éxito, pero no solo quería borrar la pobreza, quería borrar el pasado entero, incluida la madre que lo había sacrificado todo por él, porque esa madre era la prueba viviente del origen humilde que él tanto quería olvidar. El dolor dentro de mí comenzó a transformarse. Ya no era solo el dolor del rechazo, sino una amarga lucidez, la amargura de ver a mi hijo perderse a sí mismo. Santiago ya no era el niño que yo crié. No era el pequeño que decía: «Te quiero más que a nadie, mamá». No era el joven pobre pero de buen corazón.
Ahora Santiago era un actor. Interpretaba el papel de hijo de familia adinerada en este escenario deslumbrante. Una obra cuidadosamente montada, con decorados perfectos, lujos excesivos y un guión en el que no había lugar para la madre real. Y para mantener esa obra intacta era capaz de negarme delante de todos. Una voz se elevó desde el escenario. Era el padre de Catalina, don Alejandro Mendoza, un hombre corpulento con traje elegante, micrófono en mano. «Hoy es un día de celebración para ambas familias», proclamó. «La familia Mendoza y la familia Herrera, dos familias distinguidas de la Ciudad de México, se unen hoy. Me siento orgulloso de que mi hija haya encontrado a un esposo tan extraordinario como Santiago». El aplauso fue ensordecedor. Me mordí el labio, conteniendo las lágrimas. ¿La distinguida familia Herrera? En esa familia solo había una persona allí, una madre viuda, con un vestido negro gastado, escondida en la sombra detrás de una columna. Pero ante los ojos de todos, la familia Herrera era noble, rica y refinada. Todo era una mentira creada por mi propio hijo. Las lágrimas rodaron por mis mejillas, pero esta vez no eran solo de dolor. Eran lágrimas de despertar, de comprender que había entregado toda mi vida a un hijo que ya no sabía quién era su madre. Un hijo capaz de pisotear la dignidad de su propia madre para preservar una imagen falsa. La resignación que siempre había vivido dentro de mí, la que me permitió soportar sacrificios y sufrimiento, comenzó a resquebrajarse. Había sido un error todo lo que hice. Amar demasiado a mi hijo, ¿lo había convertido en alguien que olvidó sus raíces? No sabía la respuesta, pero sabía una cosa. No podía seguir permaneciendo en la oscuridad para siempre. Estaba apoyada contra una columna de piedra, tratando de recuperar el aliento después del golpe emocional que acababa de recibir, cuando escuché unos pasos pequeños y apresurados que venían por el pasillo. «No corras, despacio», gritó una mujer desde atrás, pero ya era demasiado tarde. Una niña de unos 5 o 6 años con el cabello negro trenzado en 2 coletas y un vestido rosa esponjoso, como una muñeca, corría directo hacia el rincón donde yo me encontraba. En sus manos llevaba un plato de cartón con un trozo de pastel blanco que se balanceaba peligrosamente. «Espera», alcancé a decir. Pero su pie se enredó con el borde del vestido. La niña tropezó. El plato salió volando, y el pastel dio una vuelta en el aire antes de caer directamente sobre mi falda negra. La niña se detuvo en seco. Se quedó inmóvil, con los ojos muy abiertos mirándome. Sus labios temblaron, y las lágrimas comenzaron a acumularse en sus pestañas. Yo lo siento, abuelita», dijo con la voz quebrada, apretando su vestido con las manitas. «No fue a propósito. Perdón». En ese instante pude ver el miedo en sus ojos. El miedo a ser regañada, a ser culpada, a ser vista como una niña mala. Esos ojos limpios esperaban mi enojo. Pero ¿cómo podía enfadarme con una criatura inocente, cuando mi propio hijo acababa de tratar a su madre 1000 veces peor? Me arrodillé frente a ella, quedando a su altura. Con cuidado, limpié las lágrimas que corrían por sus mejillas. «No pasa nada, corazón», le dije con una sonrisa suave. «Es solo un poco de pastel, no es nada grave». La niña me miró, todavía asustada. «Pero su vestido se ensució». «Los vestidos se lavan», respondí, sacando un pequeño pañuelo del bolso. Limpié con delicadeza la mancha mientras hablaba con voz cálida. «Lo importante es tu sonrisa. No llores, ¿sí?» Sus ojos comenzaron a brillar poco a poco. Las lágrimas se detuvieron. Se limpió la nariz con el dorso de la mano y me miró con sorpresa y gratitud. «Es usted muy buena», susurró. «Es buena como mi abuelita». Sentí que el corazón se me encogía. «Abuelita», 2 palabras tan simples, pero llenas de cariño, cercanía y calor humano. La niña se sentó a mi lado, ya sin miedo. «Mi abuelita también es muy buena, pero vive lejos, en el pueblo. La extraño mucho». «Oh», le acaricié suavemente el cabello. «Seguro que ella también te extraña mucho». La niña asintió con fuerza. «Mi abuelita dice que soy su angelito. Siempre me cocina cosas ricas, me cuenta cuentos y me abraza cuando estoy triste». Sonreí, pero fue una sonrisa amarga. Yo también había sido así con Santiago. Le cocinaba aún cuando no teníamos nada. Le contaba cuentos aunque estuviera agotada. Lo abrazaba cuando estaba triste, incluso cuando yo misma estaba llena de preocupaciones. Pero ahora,
Mi hijo ya no quería recordar nada de eso. La niña inclinó la cabeza y me preguntó con total inocencia: «Abuelita, ¿por qué está aquí sola? ¿Por qué no va a comer pastel con los demás?». Esa pregunta, tan ingenua, fue la que más me dolió. Guardé silencio. ¿Qué podía responder? Que estaba ahí porque mi hijo me veía como personal de servicio, que no podía salir porque era una mancha que debía ocultarse. Yo solo estoy descansando un poquito, dije al final, con la voz apretada. La niña me miró con esos ojos limpios, y luego metió la mano en el pequeño bolsillo de su vestido. Sacó un dulce en forma de corazón, envuelto en papel brillante de color rojo. «Abuelita, tome, es para usted», me lo puso en la mano con una gran sonrisa. Mi abuelita dice que cuando uno está triste, debe comer un dulce. Lo dulce hace que el corazón se sienta mejor. Miré el pequeño caramelo en mi palma. Era algo insignificante, sin valor alguno, y aún así, en ese momento pesaba más que cualquier otro regalo, porque venía del corazón puro de una niña que no me conocía, pero que me trataba con bondad y respeto, mientras que mi propio hijo, por quien había sacrificado toda mi vida, me había tratado como a una extraña. «Sofía, Sofía, ¿dónde estás?». Se escuchó la voz de una mujer cada vez más cerca. La niña dio un pequeño salto. «Aquí estoy», respondió. Luego me miró, me saludó con la mano. «Abuelita, ya me tengo que ir. No se olvide de comerse el dulce. Que esté feliz». Y salió corriendo, con sus trenzas saltando y su risa clara perdiéndose entre la gente. Me quedé ahí, observando cómo su pequeña figura desaparecía entre los invitados. Cerré la mano alrededor del caramelo, sintiendo el leve calor que aún guardaba. Y en ese instante, un pequeño rayo de luz atravesó la niebla oscura que me envolvía. Sofía, una niña desconocida, sin ningún lazo conmigo, me había llamado abuelita y me había tratado con cariño y respeto, mientras que Santiago, el hijo que yo había parido, criado y por quien había dado toda mi vida, me veía como personal de servicio, como un estorbo, como una mancha que debía esconderse. ¿Qué significaba eso? ¿Era culpa mía? ¿O era culpa de mi hijo, que se había perdido a sí mismo por vanidad? Poco a poco, enderecé la espalda. Mis hombros dejaron de encorvarse. Mis ojos ya no miraban al suelo de mármol. El pequeño caramelo seguía teniendo un sabor dulce en mi boca. Y entonces lo entendí. Yo no estaba equivocada. Yo no era una mancha. Yo no era alguien indigna de estar en la boda de su propio hijo. Yo era una madre que había sacrificado toda su vida. Merecía respeto. Y sabía que tenía que actuar. Ahora mismo. Apenas di un paso fuera de la sombra, cuando un hombre de mediana edad con traje negro, claramente el gerente del hotel, cruzó apresuradamente el salón. Se detuvo frente a Santiago y se inclinó para susurrarle algo al oído. El rostro de mi hijo palideció al instante. Sus ojos se abrieron con pánico. Me quedé donde estaba, observando. Santiago negó con la cabeza con fuerza, y le hizo una seña al gerente para que bajara la tableta. Su voz era baja, pero alcancé a escuchar algunas palabras. «No puede ser. La tarjeta todavía tiene saldo. Revíselo otra vez». El gerente negó con la cabeza y levantó la tableta. «Señor Herrera, ya lo intentamos 3 veces. Su tarjeta de crédito fue rechazada. El monto pendiente es de 10 millones de pesos. Podría realizar el pago por otro medio. 10 millones de pesos». La cifra resonó en mi mente como una campana. Era el dinero que había ahorrado durante 3 años, peso por peso, vendiendo fruta, lavando platos, lavando ropa, para enviárselo a Santiago cuando me dijo que necesitaba una inversión para la boda. Le transferí todo, aún sabiendo que después mi cuenta quedaría casi vacía. Y ahora, la tarjeta de mi hijo había sido rechazada. Santiago miró alrededor, con el rostro rojo de vergüenza. Catalina estaba a su lado, observándolo con preocupación. Don Alejandro Mendoza, su padre, se acercó también, frunciendo el ceño. «Santiago, ¿qué está pasando?», preguntó. «No pasa nada, papá», respondió Santiago, forzando una sonrisa que resultaba evidentemente falsa. «Solo es un pequeño problema con el banco. Lo resolveré enseguida». El gerente habló de nuevo, con tono educado pero firme. «Señor, si el pago no se realiza en los próximos 10 minutos, nos veremos obligados a suspender el servicio». El rostro de Santiago se puso aún más pálido. Sacó su teléfono, marcó un número,
pero después de unos segundos colgó y negó con la cabeza, derrotado. Lo entendí de inmediato. Mi hijo no tenía dinero. Todo ese lujo, el hotel de 5 estrellas, el pastel de 5 pisos, la orquesta, las orquídeas importadas, estaba construido sobre deudas y apariencias falsas. Santiago había pedido préstamos. Había llevado sus tarjetas al límite para sostener la imagen de hombre rico, de buena familia. Y ahora, esa fachada estaba a punto de derrumbarse. Mis pies comenzaron a moverse hacia adelante. Cada paso retumbaba en mi pecho como un tambor. Ya no sentía miedo. Ya no sentía vergüenza. Solo una determinación clara. Avancé entre la multitud, atravesando miradas curiosas y expresiones de sorpresa. Mi vestido negro gastado, aún manchado con el pastel de Sofía, ya no era símbolo de pobreza. Era símbolo de dignidad. Subí directamente al escenario. El maestro de ceremonias, un joven elegante con traje, sostenía el micrófono y se preparaba para anunciar el siguiente número. Me miró con asombro, la boca entreabierta. Extendí la mano. «Présteme el micrófono». Pero...» titubeó. «Préstemelo», dije, esta vez con firmeza. Me lo entregó y dio un paso atrás. Levanté el micrófono. Mi voz resonó en el salón, que quedó en silencio absoluto. «Buenas noches». Todos voltearon a mirarme. La música se apagó. En cientos de rostros se reflejaban sorpresa y curiosidad. Santiago estaba de pie abajo del escenario, pálido como el papel, mirándome con los ojos desorbitados. «Mi nombre es María Herrera», continué, con voz grave y clara. «Soy la madre del novio, Santiago Herrera». Un murmullo recorrió el salón como una ola. La gente se miraba entre sí. Catalina se quedó paralizada. Don Alejandro miró a Santiago y luego a mí, con el ceño fruncido. «Mamá, ¿qué estás haciendo?», balbuceó Santiago. «No hables, hijo», lo interrumpí con voz suave, pero llena de autoridad. «Déjame hablar». Miré al público. La luz de las lámparas hacía brillar las lágrimas que aún tenía en los ojos. No las limpié. Quería que las vieran, que vieran las lágrimas de una madre rechazada. «Hoy vine a la boda de mi hijo», dije, palabra por palabra. Pero cuando entré a este salón, mi propio hijo me dijo que yo era personal de servicio que se había equivocado de lugar. Me ordenó ir por la entrada de atrás. Se escucharon jadeos. Varias personas voltearon a mirar a Santiago con incredulidad. Catalina se cubrió la boca con la mano. «No fue así. Mamá, lo entendiste mal», balbuceó Santiago. «No, hijo», negué con la cabeza mientras las lágrimas corrían por mis mejillas. «No entendí mal. Escuché muy bien. Me trataste como a una extraña porque no era digna de aparecer en esta fiesta lujosa». Me volví hacia el gerente del hotel, que seguía de pie junto al escenario con la tableta en la mano. «Usted dijo que faltan 10 millones de pesos, ¿verdad?». El gerente asintió, desconcertado. «Sí, señora». Abrí mi bolso y saqué una chequera, la que llevaba siempre por cualquier emergencia. Escribí con rapidez y firmeza, 10 millones de pesos. Firmé. Arranqué el cheque y lo levanté para que todos lo vieran. «Yo soy la responsable de esta cuenta», declaré, con la voz resonando en todo el salón. «Este hotel, esta fiesta, todo lo que ustedes ven aquí, lo pagué yo. No una familia rica, no una mina de plata en Zacatecas, solo una madre pobre que ahorró peso por peso lavando platos, vendiendo fruta y lavando ropa». Un silencio asfixiante se apoderó del lugar. Nadie se atrevía a respirar. Trabajé sin descanso durante 20 años para que mi hijo pudiera estudiar, tener éxito, y llegar hasta aquí, continué, con la voz temblorosa pero firme. «Y hoy, mi hijo me pagó negándome delante de todos». Santiago subió al escenario, con los ojos enrojecidos. «Mamá, por favor, ya no digas nada. Te avergüenzas, hijo». Lo miré directamente a los ojos. «¿Te avergüenzas de que todos conozcan la verdad, o te avergüenzas de ti mismo?». Santiago bajó la cabeza, en silencio. «Mentiste», dije con dureza. «Les dijiste que tu madre era profesora universitaria en Europa. Dijiste que nuestra familia tenía una mina de plata. Construiste una fachada perfecta, y en esa fachada no había lugar para la madre que lo sacrificó todo por ti». Coloqué el cheque sobre la mesa principal. El sonido del papel al tocar la superficie resonó con claridad en el silencio absoluto. «Este es el último regalo que te doy como madre», dije. «Yo pagué esta fiesta,
así que esta fiesta es mía. Y yo invito a todos ustedes a quedarse, comer y disfrutar. Me detuve y miré fijamente a Santiago, con los ojos llenos de lágrimas pero también de decisión, excepto a quien negó a su propia madre. Un murmullo ahogado recorrió el salón. Todos miraban a Santiago, luego a mí. Catalina estaba inmóvil, pálida. Don Alejandro fruncía el ceño mirando a su yerno. Santiago cayó de rodillas y tomó mi mano. «Mamá, perdóname, me equivoqué». Retiré la mano, no por odio, sino porque sabía que esa disculpa llegaba demasiado tarde, y quizás solo por miedo a quedar en ridículo. «Elegiste tu camino», dije con voz tranquila, «y yo he elegido el mío. No volveré a ser un fantasma escondido en la oscuridad». Bajé del escenario con el micrófono aún en la mano. Antes de irme, me volví una última vez hacia la multitud. «Les deseo felicidad», dije. Dejé el micrófono sobre la mesa y me di la vuelta, caminando hacia la salida del salón. Esta vez, ya no me escondía en la sombra. Caminé con la cabeza en alto, la espalda recta y el corazón, aunque herido, más ligero de lo que había estado en muchos años. Di un paso fuera de las puertas de cristal del Hotel Palacio de los Sueños. Las puertas automáticas se cerraron detrás de mí con un suave murmullo, cortando de golpe el rumor caótico que provenía del salón de la boda. El viento frío de la noche en la Ciudad de México me golpeó el rostro. Me detuve, respiré hondo. Acababa de hacer algo que ninguna madre quiere hacer jamás. Había expuesto a mi propio hijo frente a cientos de personas. Había arruinado su boda. A través del vidrio transparente, todavía podía ver el interior del salón. Las lámparas seguían brillando con elegancia, pero el ambiente había cambiado por completo. La gente se agrupaba en pequeños círculos, murmurando, señalando discretamente hacia Santiago. Algunos levantaban sus teléfonos, quizá enviando mensajes, quizá grabando lo ocurrido. Santiago estaba de pie en medio del escenario, los hombros temblando, el rostro cubierto por sus manos. Catalina permanecía a unos pasos de distancia. Lo miraba con una mezcla de desconcierto y confusión, como si el hombre con el que acababa de casarse fuera un completo desconocido. Don Alejandro Mendoza, que antes sonreía orgulloso al recibir a su yerno, ahora tenía el rostro helado, el ceño fruncido, mientras observaba a Santiago. A su lado, doña Isabel Mendoza, con un vestido de gala azul, le susurraba algo al oído, mirándolo con evidente desconfianza. Los amigos de Santiago, los mismos que minutos antes lo rodeaban, le palmoteaban el hombro y reían con él, ahora se apartaban, evitando su mirada. Nadie quería estar cerca del hombre que acababa de ser desenmascarado como un mentiroso. El maestro de ceremonias tomó el micrófono con torpeza, intentando salvar la situación. «Estimados invitados, continuemos con la celebración, por favor. Los invitamos a seguir disfrutando de la comida». Pero nadie se movió. El aire en el salón parecía detenido, pesado, sofocante. La orquesta volvió a tocar, pero la melodía, antes elegante, sonaba forzada, como si intentara cubrir la vergüenza que flotaba en el ambiente. Algunos invitados comenzaron a irse, en silencio, sin despedirse. Tomaban sus bolsos, murmuraban entre ellos y salían apresuradamente. Cada persona que se marchaba era una sentencia muda contra mi hijo. Santiago finalmente bajó las manos. Su rostro estaba rojo, los ojos hinchados. Miró a su alrededor, buscando apoyo, pero solo encontró miradas frías, distantes, llenas de juicio. El ídolo había caído. El príncipe de traje impecable y rostro distinguido ya no era más que un hombre expuesto ante todos. Alguien que había mentido sobre su origen, negado a su propia madre y construido su vida entera sobre una mentira. Catalina se acercó y puso una mano sobre el hombro de Santiago. Mi hijo la miró con súplica, pero ella no lo abrazó, no lo consoló. Solo le dijo algo en voz baja. No alcancé a escuchar las palabras, pero podía imaginarlo. ¿Ya viste las consecuencias de mentir? Santiago negó con la cabeza, moviendo los labios, intentando explicarse. Pero ya no había nada que explicar. La verdad había salido a la luz. La máscara había caído. No quedaba nada que ocultar. Don Alejandro se acercó, con voz grave y fría. «Santiago, tenemos que hablar». Mi hijo asintió. Sus hombros se encorvaron, como los de un hombre derrotado. La boda continuó. Pero ya no era una celebración feliz.
Era solo una representación incómoda, donde todos fingían que no había pasado nada, aunque todos sabían que la verdad ya estaba al descubierto. Me di la vuelta y bajé los escalones del hotel. Mis piernas pesaban. Cada paso era como arrastrar una carga invisible. No sentía ninguna alegría por haber ganado. No sentía satisfacción alguna por haber castigado a mi hijo. Solo un corazón hecho pedazos, un dolor que calaba hasta los huesos. ¿Había otra manera? ¿Podía simplemente aceptar el papel de personal de servicio, quedarme en la sombra y dejar que mi hijo siguiera viviendo en su mundo de mentiras? No, porque hacerlo habría sido seguir alimentando su falsedad. Habría sido enseñarle que podía negar a su madre, negar su pasado, negarse a sí mismo, sin consecuencias. Era una medicina amarga, pero necesaria. Un taxi amarillo se detuvo frente a mí. Levanté la mano. El conductor, un anciano de cabello blanco, bajó la ventanilla. ¿A dónde va, señora? Guardé silencio unos segundos y miré por última vez el Hotel Palacio de los Sueños. A la Merced respondí. A casa. El taxi se detuvo frente a la pequeña casa en la Merced. Pagué el viaje y bajé. El viejo portón de hierro chirrió al abrirlo, y la luz tenue del alumbrado público iluminó el sendero de baldosas agrietadas, con hierbas creciendo entre las rendijas. La casa estaba en silencio. No había risas. No había luces cálidas. Solo oscuridad y una quietud que pesaba en el aire. Abrí la cerradura y entré. El olor familiar a humedad me envolvió de inmediato. El olor de una casa habitada por más de 30 años. El olor de los años de soledad desde que mi hijo se había ido. Encendí la luz. El resplandor amarillento de un viejo foco fluorescente iluminó la pequeña sala, el sofá de cuero desgastado, la mesa de madera llena de rayones, y el marco con la foto de Santiago cuando era niño sonriendo, con los ojos brillantes seguían colgados en la pared. Me quedé mirando esa foto, con el corazón encogido. ¿Dónde estaba ahora ese niño? Entré al dormitorio y me quité el vestido negro. La mancha de pastel de Sofía seguía ahí, una marca pequeña, pero cargada de un recuerdo cálido en la noche más fría de mi vida. Doblé el vestido con cuidado y lo guardé en el closet. Luego saqué la ropa de casa de siempre, una camisa blanca amarillenta por el tiempo y un pantalón negro de algodón ya deslavado. Me los puse. Esa ropa conocida abrazó mi cuerpo y me dio una sensación extraña de alivio. Esta era yo, no la mujer del vestido negro en un hotel de 5 estrellas, sino María Herrera, una mujer pobre, trabajadora manual, viviendo día a día. Fui a la cocina. Era un espacio pequeño, con una estufa vieja, un refrigerador que zumbaba sin parar, y un fregadero de esmalte astillado. Abrí la alacena y saqué un paquete de sopa instantánea, la más barata del mercado. 5 pesos por paquete. El agua comenzó a hervir suavemente. Agregué la sopa, la removí y la serví en un tazón. El vapor subía mezclando el olor de los fideos con el de los condimentos artificiales. Tomé el tazón y me senté en la vieja mesa de madera en una esquina de la cocina, la mesa donde alguna vez hubo 2 juegos de platos y cubiertos, y ahora solo quedaba uno. Comí en silencio. Cada hebra de fideo entraba caliente en mi boca, pero no tenía sabor dulce alguno, solo salado, amargo y soledad. La casa nunca había sido grande, pero esa noche se sentía aterradoramente vacía. Cada rincón traía recuerdos de Santiago. El lugar del sofá donde hacía la tarea, la mesa donde comíamos juntos, el gancho donde colgaba su mochila al volver de la escuela. Ahora, todo estaba vacío. Había pensado dejar esta casa para Santiago y su esposa. Mi plan era mudarme después de la boda a un cuarto más pequeño y dejarles el hogar. Ese era el regalo que quería darles. No algo lujoso, no algo grande, sino todo el amor de una madre. Pero ahora, ese plan ya no tenía sentido. Dejé el tazón en la mesa, me levanté y volví al dormitorio. Abrí el cajón del closet, busqué un momento y saqué un sobre amarillo ya envejecido. Dentro estaba la libreta de ahorros, el regalo que pensaba entregarle a mi hijo en su boda. 200,000 pesos. Todo el dinero que me quedaba después de pagar la boda, para que mi hijo y su esposa pudieran empezar bien. Ahora, esa libreta pesaba en mis manos como un recordatorio amargo de mi ingenuidad. Había sacrificado todo por un hijo que ya no me veía como su madre. Me senté en la cama y abracé la libreta contra el pecho. Las lágrimas comenzaron a caer, esta vez no frente a nadie, sino en esa habitación silenciosa, completamente sola.
¿Había sido demasiado dura? Debí quedarme callada, aceptar el papel de madre escondida y dejar que mi hijo tuviera su día perfecto. ¿Estaba actuando por amor maternal o por mi orgullo herido? Las preguntas giraban sin parar en mi mente, haciéndome sufrir más que nunca. Pero entonces recordé la mirada de Santiago en la boda. Una mirada fría, distante, como si yo fuera invisible, sin afecto, sin arrepentimiento. La mirada de un hombre que había decidido borrar su pasado, borrar a su madre, con tal de proteger una imagen falsa. Y recordé sus palabras. Oiga, señora, el personal de servicio debe ir por atrás. Ese, señora, no fue un error, fue un rechazo consciente. Mi hijo ya no era un niño, era un adulto. Sabía distinguir entre el bien y el mal. Sabía perfectamente cuánto podía herirme, y aún así lo hizo. Porque para él, su propio orgullo valía más que el amor de su madre. Me sequé las lágrimas y me puse de pie. Mis pasos eran más firmes. Abrí el closet y guardé la libreta de ahorros en el fondo del cajón, debajo de unas telas viejas. Luego lo cerré. Ese regalo ya no era para Santiago, era para mí, para poder vivir los años que me quedaran sin depender de un hijo ingrato. Podía soportar el sufrimiento. Lo había hecho toda mi vida, pero no podía soportar la humillación, y mi hijo no podía ser desagradecido sin consecuencias. Regresé a la cocina y miré el tazón de sopa ya fría. No seguí comiendo. Lavé el tazón, lo sequé y lo guardé. Apagué la luz y entré al dormitorio. Antes de acostarme, miré por la ventana. El cielo nocturno de la Ciudad de México estaba lleno de estrellas, pequeñas, distantes, pero firmes. Como mi dignidad, aunque dolía, aunque estaba sola, había hecho lo correcto. Le había dado a mi hijo una lección, una que quizá necesitaba desde hacía mucho tiempo. Nadie tiene derecho a negar a su propia madre. Nadie tiene derecho a pisotear el amor para proteger una falsa reputación. Y si él no entendía esa lección, tendría que enfrentar las consecuencias. Me acosté y me cubrí con la cobija. La habitación quedó en completa oscuridad, en silencio. Pero dentro de mi corazón, una pequeña llama seguía encendida. La llama de la dignidad que había recuperado, aunque el precio fuera un corazón roto. El primer día después de la boda, el teléfono empezó a sonar. Yo estaba sentada en la cocina, tomando café, cuando la pantalla se iluminó. El nombre, Santiago, apareció con claridad. El teléfono vibraba una y otra vez, el sonido resonando en la pequeña casa. Me quedé mirando la pantalla, con la mano temblorosa. Una parte de mí quería contestar. El instinto de una madre siempre quiere escuchar la voz de su hijo, saber si está bien, pero no lo hice. Dejé que el teléfono sonara hasta que se apagó solo. Minutos después llegó un mensaje. Lo abrí y leí. Mamá, perdóname. Me equivoqué. Contesta. Por favor, necesito hablar contigo. Leí el mensaje y luego bloqueé el teléfono. No respondí, porque lo sabía. Su disculpa no venía del verdadero arrepentimiento, sino del pánico de haber sido desenmascarado. Tenía miedo de perder su imagen, a su esposa, todo lo que había construido. ¿Pero tenía miedo de perder a su madre? El segundo día, el teléfono no dejó de sonar. Santiago llamó 5 veces. Catalina, 3. Después comenzaron a llegar los mensajes, uno tras otro. Mensaje de Santiago. Mamá, sé que estás enojada, pero exageraste. Me hiciste quedar mal delante de todos. ¿Sabes cómo me ve ahora la familia de Catalina? Al terminar de leer, sentí un frío recorrerme la espalda. Exageraste. Seguía sin entender. Seguía creyendo que la culpa era mía por decir la verdad y no suya, por mentir y negar a su madre. Mensaje de Catalina. Tía, María, soy Catalina. Entiendo que esté dolida, pero lo que hizo en la boda afectó mucho a nuestra familia. Mis padres están muy decepcionados. ¿Podría decirles que todo fue un malentendido? Sonreí con amargura. Catalina quería que yo mintiera, que dijera que todo había sido un malentendido, para salvar la imagen de su esposo. Pero no podía hacerlo. No podía seguir viviendo dentro de una mentira. Apagué el teléfono. Por completo. El tercer día me desperté temprano. La casa estaba en silencio, sin la presión de llamadas ni mensajes. Sentí una ligereza extraña,
casi nueva. Me puse un pants viejo, unos tenis gastados y salí de casa. El sol de la mañana en la Ciudad de México caía suave y tibio. Caminé por las calles conocidas de la Merced, donde había vivido toda mi vida, rumbo a la Alameda Central. El parque temprano estaba lleno de personas mayores haciendo ejercicio. Se alineaban bajo los árboles frondosos, estirando los brazos, abriendo las piernas, respirando con calma. Una música tradicional sonaba suavemente desde una pequeña bocina. Busqué un lugar al final del grupo y empecé a imitarlos. Estirar los brazos, respirar profundo, sentir el viento ligero, movimientos simples, pero llenos de una paz inesperada. Después del ejercicio, me senté en una banca de madera bajo la sombra. A mi lado estaba una anciana de cabello completamente blanco, vestida con ropa tradicional mexicana, bordando un pañuelo. «Buenos días», me sonrió. «Es la primera vez que la veo aquí». «Sí», respondí con suavidad. «Apenas estoy empezando. Necesitaba un lugar para despejarme». Ella asintió con comprensión. «Yo también. Desde que murió mi esposo, vengo aquí todas las mañanas. Este parque me ayuda a no sentirme tan sola». Conversamos un rato. Me habló de su vida, de cómo crió a 3 hijos, de la muerte temprana de su marido, de la soledad cuando los hijos se fueron lejos. Yo la escuché, sintiendo una profunda cercanía. «¿Y usted?», me preguntó. «¿Tiene hijos?». Guardé silencio un momento. Luego asentí. «Sí, tengo un hijo». «¿Es buen hijo?». La pregunta era sencilla y devastadora. No supe qué responder. Al final, solo sonreí con tristeza. No estoy segura». La anciana puso su mano sobre la mía y me dio una palmadita suave. «No se preocupe tanto. A veces los hijos necesitan tiempo para entender el valor de los padres. Usted viva bien para usted. Si lo entienden, volverán. Y si no, al menos todavía se tiene a sí misma». Sus palabras, simples y sinceras, fueron como agua fresca sobre mi alma reseca. En los días siguientes, establecí una nueva rutina. Temprano en la mañana, ejercicio en el parque, conversaciones con nuevas amistades, personas mayores que, como yo, buscaban paz en la última etapa de la vida. Al mediodía, regresaba a casa y cocinaba algo sencillo, sin el esfuerzo extremo que ponía cuando cocinaba para Santiago. Por la tarde leía libros, novelas viejas que nunca había tenido tiempo de abrir porque siempre estaba ocupada trabajando. Aprendí a soltar la carga de vivir para mi hijo. Durante más de 20 años, mi vida tuvo un solo propósito: criar a mi hijo, educarlo, verlo triunfar. Todas mis decisiones giraban en torno a Santiago. Nunca pensé en mí, en lo que quería, en lo que necesitaba, en mis propios sueños. Ahora, por primera vez en mi vida, estaba viviendo para mí. Una tarde, sentada en el parque, observé a unos niños jugar. Un niño de unos 5 años tropezó y cayó, llorando fuerte. Su madre corrió hacia él, pero no lo abrazó de inmediato. Lo dejó levantarse solo. Después le tomó la mano, le limpió las lágrimas y le dijo: «Te caíste, pero tienes que levantarte solo. Yo estoy aquí, pero tú tienes que ser fuerte». Al ver esa escena, lo comprendí. Santiago también había caído, no físicamente, sino moralmente. Había perdido el rumbo, se había perdido a sí mismo por vanidad. Y como esa madre en el parque, yo no podía salvarlo abrazándolo y ocultándolo todo. Tenía que dejarlo levantarse solo. Tenía que dejarlo enfrentar las consecuencias de sus actos. Eso era el amor verdadero. No proteger ciegamente, sino permitir que el hijo crezca a través de caídas dolorosas. Esa noche, regresé a casa y encendí el teléfono por primera vez en 3 días. Había decenas de llamadas perdidas, decenas de mensajes. No los leí. Solo envié un mensaje corto a Santiago: «Estoy bien. Vive bien tu vida. Cuando realmente entiendas tu error, búscame. Pero no me busques solo para pedir perdón. Búscame cuando hayas cambiado». Después de enviarlo, apagué el teléfono otra vez. Salí al balcón y miré el cielo nocturno. Las estrellas brillaban, lejanas, pero firmes. La paz empezó a volver a mi corazón. No la paz de la resignación, sino la paz de quien ha hecho lo correcto, aunque duela, aunque cueste. Mi hijo necesitaba una caída dura para crecer, y yo como madre necesitaba aprender a soltar, para que él pudiera sostenerse por sí mismo. El 7º día después de la boda,
Llovía. Yo estaba sentada en la cocina, con una taza de té caliente entre las manos, observando cómo las gotas de lluvia golpeaban el techo del porche. El sonido era constante, profundo, y me traía una paz extraña. Entonces, alguien tocó la puerta, unos golpes suaves, dudosos, como si quien llamaba no estuviera seguro de tener derecho a hacerlo. Dejé la taza sobre la mesa y caminé hacia la sala. A través del pequeño vidrio de la puerta, vi una silueta bajo la lluvia. Era Santiago. Mi hijo estaba ahí, sin paraguas, sin impermeable. El traje que alguna vez fue elegante estaba completamente empapado, pegado a su cuerpo. El cabello le caía sobre la frente. El agua de lluvia corría por su rostro como lágrimas. Se veía demacrado, más delgado que el día de la boda. Sus ojos estaban hinchados, enrojecidos, como si hubiera llorado durante días, y estaba de rodillas sobre el cemento mojado, la cabeza inclinada, las manos apoyadas en los muslos, la postura de alguien que se arrepiente. El corazón se me encogió. Mi mano se levantó instintivamente para abrir la puerta, el reflejo de una madre que siempre quiere abrazar a su hijo, protegerlo de la tormenta. Pero me detuve, me quedé inmóvil detrás del vidrio, observándolo a través de la superficie empañada. Santiago volvió a tocar, esta vez con más fuerza. Mamá, mamá. Su voz era quebrada, temblorosa. Sé que estás ahí. Te lo ruego, ábreme. No me moví, no por crueldad, sino porque necesitaba ver. Necesitaba saber si su arrepentimiento era real, o si solo buscaba refugio ahora que el mundo le había dado la espalda. Santiago siguió de rodillas. La lluvia caía con fuerza, empapándolo por completo. El agua se mezclaba con sus lágrimas y caía desde su barbilla hasta el suelo. Mamá. Su voz se hacía cada vez más débil. Perdóname. Me equivoqué tantas veces. Me mordí el labio, intentando contener el llanto, pero las lágrimas salieron igual, porque aunque él me había hecho tanto daño, no podía dejar de sufrir al verlo así. Pasaron 10 minutos. Santiago seguía arrodillado. La lluvia no cesaba, no se levantó, no se fue. Solo permanecía ahí, con la cabeza baja, como un pecador esperando sentencia. Me acerqué un poco más a la puerta, lo observé con atención. El traje caro ya no era más que un montón de tela mojada. Los zapatos de cuero, antes relucientes, estaban cubiertos de lodo. El rostro que alguna vez fue seguro y arrogante, ahora solo mostraba derrumbe y arrepentimiento. Mi hijo, el príncipe, que había vivido en un mundo de apariencias, había caído de frente contra la realidad, y estaba arrodillado frente a la casa de la madre a la que había negado. Mamá, dijo de nuevo, con la voz temblando, lo perdí todo. La familia de Catalina me mira con desprecio. Los amigos se burlan de mí. En la empresa ya no confían en mí. Todo me dio la espalda. Hizo una pausa, tragando lágrimas. Pero lo que más me duele no es perder eso, mamá. Es darme cuenta de que cuando todos se fueron, solo había una persona que me amaba de verdad. Y esa persona es a quien peor traté. Su voz se rompió. Mamá, perdóname. Perdóname por haberte negado, por hacerte sufrir, por haber sido un hijo indigno. Yo estaba detrás de la puerta, llorando en silencio. Mi mano temblaba sobre la perilla. Quería abrir, quería abrazarlo. Quería decirle, ya está, mamá te perdona. Pero todavía no abrí, porque necesitaba que entendiera, que sintiera el frío de la soledad que yo había vivido aquel día en el salón de la boda, que comprendiera el dolor de ser rechazada por la persona que más amas, que aprendiera que el amor de una madre no se puede pisotear sin consecuencias. Lo dejé ahí, no para castigarlo, sino para que lo comprendiera. Santiago sollozaba. Mamá, recuerdo cuando era niño, cuando lloraba porque mis compañeros se burlaban de mí por ser pobre. Tú me abrazaste y me dijiste, no pasa nada, vas a tener éxito, nunca tendrás que avergonzarte. Lo logré, mamá. Tuve éxito, pero terminé avergonzándome de ti. Levantó la cabeza y miró fijamente la puerta, como si supiera que yo estaba ahí. Soy el peor hijo del mundo. Perdí quien era. Perdí mi conciencia. Todo por vanidad. Merezco ser castigado. Su voz se apagó un momento. Pero mamá, te lo ruego, dame una oportunidad.
no para volver a la vida de antes, sino para convertirme en alguien mejor, en alguien digno de tu amor. No pude soportarlo más. Giré la perilla y abrí la puerta. El viento frío y la lluvia entraron de golpe. Santiago levantó la cabeza y me miró, con los ojos llenos de lágrimas. No dije nada, solo lo miré. Santiago se arrastró hacia mí y abrazó mis piernas, apoyando la frente en mis zapatos mojados. Mamá, perdóname, perdóname, perdóname. Lloraba como un niño, no por haber perdido dinero o estatus, sino por haber comprendido que había perdido lo más valioso, el amor de su madre. Me quedé quieta un largo momento. Luego, mi mano áspera, llena de callos, se posó lentamente sobre su cabeza, acariciando su cabello empapado. «Levántate, hijo», dije con voz suave, pero firme. «Levántate y entra a la casa». Santiago alzó la mirada, los ojos rojos. «¿Ya me perdonaste, mamá?» Todavía no respondí con honestidad. «Pero te doy una oportunidad para demostrar que realmente cambiaste, no con palabras, con hechos». Lo ayudé a ponerse de pie. Entró a la casa, empapado de pies a cabeza. Cerré la puerta, dejando la lluvia afuera, pero entre nosotros aún quedaba una distancia que solo el tiempo y el cambio verdadero podrían cerrar. Le tendí una toalla. «Sécate, luego te preparo una sopa caliente». Santiago tomó la toalla. Las lágrimas seguían cayendo. «Gracias, mamá, gracias por no abandonarme». No respondí. Me di la vuelta y entré a la cocina, porque sabía que el camino todavía sería largo. Una disculpa es solo el primer paso. El verdadero cambio es lo que importa. Y yo como madre esperaría, observaría, vería si mi hijo realmente había aprendido a crecer. Coloqué el tazón de sopa caliente sobre la mesa. El vapor se elevó, llevando consigo el aroma sencillo de los fideos instantáneos, el cebollín y un poco de sal. No era un platillo elegante, pero era suficiente para dar calor y saciar el hambre. Santiago estaba sentado frente a mí. Ya se había cambiado a ropa seca, un conjunto viejo de la época de la preparatoria que aún guardaba en el closet. Ahora le quedaba un poco ajustado, pero se lo puso sin quejarse. Tomó los palillos, pero no empezó a comer de inmediato. Miró el tazón, luego me miró a mí. Las lágrimas aún brillaban en sus ojos. «Mamá, yo no lo merezco». «Come», dije con voz suave pero firme. «Come primero, luego hablamos». Santiago asintió y empezó a comer. Cada bocado entraba lentamente, como si estuviera probando el alimento más valioso de su vida. Las lágrimas seguían cayendo en silencio, no de desesperación, sino de arrepentimiento y gratitud. Yo me quedé sentada, observándolo. No dije nada, solo miré. Cuando terminó, dejó los palillos a un lado y se limpió la boca con una servilleta. Se sentó derecho y me miró a los ojos. Ya no estaba aquella mirada orgullosa y fría de la noche de la boda, sino una mirada sincera, cargada de culpa. Mamá empezó, con la voz temblorosa. «Quiero contarte lo que pasó y por qué terminé convirtiéndome en alguien así». Asentí. «Te escucho». Santiago respiró hondo. Cuando entré a la universidad, empecé a sentirme inferior. Mis compañeros eran ricos, sus familias tenían coches, casas grandes, viajaban al extranjero. Y yo solo tenía una mochila rota, ropa vieja y el lonche que tú me preparabas cada mañana. Se detuvo y tragó saliva. Me daba vergüenza, mamá. Vergüenza de ser pobre. Vergüenza de no tener papá. Vergüenza de que tú solo fueras lavaplatos. Sus palabras me atravesaron el corazón como cuchillas, pero no lo interrumpí. Lo dejé continuar. Luego conocí a Catalina. Siguió. Ella era hermosa, rica, perfecta. Me enamoré de ella, pero tenía miedo. Miedo de que, si conocía mi origen, me dejara. Así que empecé a mentir. Inventé una historia perfecta, y poco a poco quedé atrapado en esa mentira, sin poder salir. La noche de la boda dijo, con la voz quebrada, cuando te vi entrar al salón con ese vestido viejo, entré en pánico. Tuve miedo de que todos descubrieran la verdad, de que mi máscara cayera. Y entonces hice lo imperdonable. Te negué. Santiago se cubrió el rostro y rompió a llorar. No sé cómo explicarte. Yo no te odio, mamá. Te amo. Pero me amé más a mí mismo. Amé más esa imagen falsa que a la madre que lo sacrificó todo por mí.
Guardé silencio y lo dejé llorar. Luego hablé, con voz grave y firme. Hijo, entiendo la presión que sentiste. Entiendo que querías tener éxito, ser respetado. Pero debes saber algo. El respeto no viene de esconder el pasado. Viene de sentir orgullo por quien eres, incluso por tus partes imperfectas. Le limpié las lágrimas con la mano. Yo no necesito un hijo exitoso que se avergüence de sus raíces. Necesito un hombre que sea capaz de inclinar la cabeza ante su madre. Santiago me miró, con los ojos enrojecidos. Ahora lo entiendo, mamá. Perdí demasiado para comprenderlo. La familia de Catalina ya sabe la verdad, continuó, con amargura. Me miran con desprecio. Su padre dice que soy un mentiroso, que no merezco a su hija. Catalina sigue conmigo, pero ya no me mira igual. Ya no hay admiración en sus ojos, solo decepción. Mis amigos se burlan de mí, en el trabajo me evitan. Todo lo que construí se vino abajo en una sola noche. Levantó la vista hacia mí, y entonces entendí que la única persona que aún me ama es la que peor traté. Tú pagaste toda mi boda, tú lo sacrificaste todo por mí, y aún así, yo te negué. Santiago se levantó y se arrodilló frente a mí. Mamá, te lo prometo. A partir de ahora voy a cambiar. No volveré a ocultarte. Voy a sentir orgullo de ti, voy a vivir con la verdad. Voy a convertirme en el hijo que tú mereces. Lo miré y puse la mano sobre su hombro. Levántate, hijo. No necesito que te arrodilles. Necesito que vivas con dignidad. Santiago se puso de pie, pero mantuvo la cabeza inclinada. Yo lo observé. Ese hijo que fue mi orgullo, luego mi mayor dolor, y que ahora estaba intentando encontrarse de nuevo. Hijo, dije con ternura, te perdono, pero perdonar no significa olvidar. Yo voy a recordar, y tú también debes recordar, para no repetir el mismo error. Lo recordaré, mamá asintió. Toda la vida, sonreí. Ya no era la sonrisa de una madre destrozada, sino la de una mujer que había recuperado su valor. Ya no vivía a través de la felicidad de su hijo. Había recuperado su dignidad. Me había recuperado a mí misma. Te amo, le dije. Pero a partir de ahora, también me amo a mí. Y tú debes aprender a respetar ese amor. Nos quedamos sentados frente a frente, en la vieja mesa de madera. Ya no había protección ciega. Ya no había mentiras. Solo sinceridad, arrepentimiento y esperanza de un nuevo comienzo. Tendrás que reparar lo que hiciste, le dije. Yo no te voy a rescatar. Debes enfrentar las consecuencias y reconstruir tu vida por ti mismo. Pero esta vez, sobre la verdad, no sobre mentiras. Lo entiendo, mamá asintió. Lo haré. Me levanté y caminé hacia la ventana. Afuera, la lluvia había cesado. El cielo después de la tormenta estaba limpio y claro. Las gotas de agua brillaban sobre las hojas bajo la luz del sol de la tarde. A lo lejos, apareció un pequeño arco iris, delicado, frágil, pero lleno de esperanza. Como la relación entre mi hijo y yo había sido rota, pero estaba empezando a sanar, no con amor ciego, sino con respeto. Respeto mutuo, respeto por uno mismo, respeto por la verdad. Hijo, me volví hacia Santiago. El camino que viene no será fácil, pero creo que puedes lograrlo, porque eres mi hijo, y aunque te equivocaste, todavía tienes la capacidad de cambiar. Santiago sonrió. Fue la primera sonrisa sincera en muchos días. Gracias, mamá. Gracias por no abandonarme. Asentí. Nunca te abandonaré, pero tampoco volveré a abandonarme a mí misma. Y en ese momento lo supe. Nuestra historia no había terminado. Apenas comenzaba un nuevo capítulo. El capítulo de la sanación. El capítulo del respeto. El capítulo del amor verdadero. Un amor que no exige perfección, pero sí honestidad. Miré por la ventana, donde el arco iris seguía ahí, suave pero firme, y sonreí. La sonrisa de una mujer que había recuperado su valor. Una mujer que ya no vivía en la sombra de nadie, sino en la luz de sí misma. La historia de María y Santiago no es un acto de venganza, sino un camino doloroso para recuperar la verdad, la dignidad y el amor en su forma más auténtica. Porque a veces, amar a un hijo no significa protegerlo a toda costa, sino tener el valor de soltarlo para que enfrente las consecuencias y aprenda a crecer. Si esta historia te dejó en silencio, pensando, te invitamos a seguir acompañándonos para compartir más relatos sobre familia, dignidad y sanación.
Y si puedes, compártela con tus padres, con tus hijos, o con cualquier persona que esté persiguiendo el brillo del éxito y haya olvidado de dónde viene. Porque hay disculpas que deben decirse a tiempo, y hay madres que nunca deberían quedarse atrás.